nos hará permanecer hasta el tiempo en el que el Señor así lo determine. Voy a continuar con el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Hemos estado hablando acerca de algunos temas que tienen que ver con el evangelismo. No sé si han puesto un poco de cuidado a los temas anteriores, pero tienen que ver con el evangelismo y de cómo esta función del evangelismo tiene que impactar nuestras vidas y tiene que ser parte fundamental de lo que nosotros como iglesia tenemos por misión hacer. ¿Es cierto? Cuando usted piensa en evangelismo o cuando os trae a su cabeza estas palabras, ¿en qué piensa? Tenemos algunas cosas acuñadas en nuestra mente y ya vamos a ir hablando acerca de esas cosas que tenemos en nuestra mente acuñadas, pero antes de eso quisiera llevarlos a la escritura, a que abra su Biblia. En Primera de Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 2, versos 1 al 5. Vamos a leer versos 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 1 al 5. Y dice el apóstol Pablo aquí diciendo de esta forma: así que hermanos, todos están ahí, ¿sí? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eterno Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos hoy, Señor, de reunirnos como un solo cuerpo, una familia, para honrar tu nombre, Señor, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Ruego, Señor, en esta mañana que tu palabra sea viva y eficaz en el corazón de mis hermanos, que impactes sus vidas, Señor, que impactes mi vida, Señor, y que uses a este siervo, Señor, a este esclavo tuyo, Señor. Que no sea mi sabiduría, que no sean mis palabras, y no sea tu Espíritu Santo hablando en esta mañana, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Trae la mente, trae el corazón de mis hermanos, Señor, a tu palabra, lejos de cualquier cosa que pueda impedir, Señor, prestar la debida atención, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a tratar acerca de qué es lo que predicamos cuando hablamos de evangelismo, o a qué se refiere el evangelismo, pero sobre todo al mensaje evangelístico. Pablo aquí en Corintios nos hace en el capítulo 2, en esos primeros 5 versículos, nos deja apreciar un poco acerca del mensaje que se debe proclamar cada vez que es predicado el evangelio. Y en esto quiero decir y traerlo a colación cuando estamos evangelizando. Pero quiero sacar de sus cabezas, arrancar sacando de sus cabezas, que evangelismo no es el término acuñado que teníamos para algunos procedimientos, como cuáles. Bueno, salíamos a repartir tratados. ¿Alguno lo ha hecho o alguna vez lo hicieron o pasaron por ahí? Hemos pasado por ahí, hemos salido a repartir tratados. Entonces, cuando pensamos en evangelismos, pensamos en repartir tratados. Nos enseñaron otras formas, como por ejemplo a dar testimonios, o hacíamos un culto evangelístico. No sé si recuerdan, antiguamente también entonces había una costumbre que hacíamos cultos evangelísticos, ¿de acuerdo? Y cuando pensamos en un mensaje evangelístico o estamos pensando en el término evangelismo, estamos pensando siempre en estas cosas, en estas prácticas. Ahora, no voy a hablar en contra de estas prácticas, pero sí que el evangelismo no se queda en estas prácticas, que el evangelismo no queda
impreso en unos tratados, unas funciones que vamos a hacer de repartirlos, pero tampoco queda el evangelismo solamente en un culto especial que hacemos para las personas nuevas, sino que el evangelismo es todo aquello en donde se predique el evangelio, la palabra del Señor. Por eso nosotros en la práctica que tenemos como iglesia, tenemos como elemento principal o fundamental el discipulado. ¿Sabía usted que en cada discipulado es predicado el evangelio? Y que allí donde es predicado el evangelio estamos evangelizando también. Ahora, pero mi intención hoy no es solamente decirles, bueno, vamos a hablar sobre el evangelismo. Mi intención es basarme más en el mensaje que nosotros debemos predicar o debemos enseñar. Esas prácticas como compartir tratados o invitar a algún amigo a algún culto evangelístico, recuerdo que le llamábamos cultos del amigo, algo así. Bueno, todavía ustedes lo encuentran por ahí. Sin embargo, podría ser la fecha, 2020, ya este año, en el que usted probablemente no sabe qué significa evangelismo, o no sabe qué significa compartir el evangelio, o tal vez mucho menos no tenga idea de qué voy a compartir cuando quiero evangelizar o quiero predicarle a otro el evangelio. Si es probable esto que estoy diciendo, estas preguntas que estoy formulando, entonces estoy seguro que simplemente teníamos acuñadas los términos de evangelismo con las cosas de repartir tratados y hacer todo este tipo de cosas. Pero el evangelismo, vuelvo y recalco, ¿no es acaso la predicación del evangelio? Para ir trayendo a sus mentes esto, ¿no es el discipulado constante? ¿No es la exposición de las escrituras indiferente al pasaje que se toque? Había cierto pastor, es una anécdota de un pastor, en el que cada vez que en la iglesia, en el culto del domingo, en la congregación, venían personas nuevas a la congregación. Él tenía en la semana, había preparado su sermón, había preparado una predicación para la iglesia. Pero cada vez que llegaba una persona nueva el domingo, el pastor hacía un borrón, cambiaba de sermón y regresaba y buscaba un pasaje de los evangelios, por ejemplo, y empezaba a predicar acerca de esto. Porque tenía en su mente que lo que había preparado en la semana no servía, era muy difícil de digerir para las personas nuevas. Y cambiaba el sermón y usaba algunos de los sermones que tenía preparados ya de los evangelios, como Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Pero desconocía el poder que Dios tiene para actuar a través de cualquier pasaje de la escritura que pueda ser predicado. Y que si había preparado un mensaje previamente, una semana antes, y el Señor ese domingo había hecho venir personas a escuchar el mensaje, es porque el Señor quiere que el mensaje que se había preparado, ese es el que esas personas necesitan escuchar. El mensaje no debe ser cambiado. Y entonces el pastor cada mañana llegaba y decía, entonces, hermanos, yo tenía preparado este sermón, pero el Señor me ha mostrado que hoy debo hablar acerca de esta otra cosa. Tal vez esa persona nueva era una persona que él había visto borracho, tomando, y entonces ese día cogía el mazo de los borrachos y les daba con ese. O ese día entonces vio que esa persona tenía problemas familiares y ese día usó algo que tuviera que ver con eso. Pero no. Toda la escritura habla acerca de una sola persona, habla acerca de Cristo, y cualquier pasaje que nosotros enseñemos o prediquemos a cualquier persona, estamos hablando ya de la persona de Cristo, del Creador mismo. Pues bien, la intención del mensaje en esta mañana es persuadirle a usted a mirar en la cruz el centro de la predicación, a mirar en la cruz el centro de la enseñanza evangelística y el centro del mensaje que usted debe compartir a los demás. Bien sea el escenario en el que usted tenga la oportunidad de compartir. Hay escenarios para compartir diferentes clases de pasajes, pero estoy seguro que toda la escritura aplicará en la vida del corazón del hombre que necesita la palabra del Señor. Ahora,
quiero irme enfocando un poco en el pasaje que leímos de Primera de Corintios, en el capítulo 2. Ahí en el verso 1, Pablo le dice a los hermanos de Corinto: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo se había acercado a una iglesia en la que, más bien a una población que necesitaba escuchar el mensaje del Señor. Pero Pablo viene de una experiencia anterior en la que él había tal vez preparado un sermón muy intelectual, un sermón muy elocuente, demasiado lleno de sabiduría. ¿Sabe dónde había estado Pablo antes de predicar a los corintios? ¿Quién da más? Bueno, ¿alguien dijo por allá algo? Asco. Bueno, déjeme llevarle a Hechos, en el capítulo 18. Hechos capítulo 18. Hechos 18 nos muestra la escena en donde Pablo entra a Corinto. Pero el pasaje arranca diciendo: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, fue a Corinto. Fue en Atenas donde Pablo se para en el Areópago y tiene que dar un mensaje especial. Un mensaje en el que el público que estaba ahí, que era un público filósofo, un público entrenado, que quería escuchar algo nuevo, porque ahí el pasaje en el capítulo anterior lo menciona. Ese público demandaba ese tipo de mensaje. Sin embargo, tan elocuente mensaje no logró la conversión de muchos, más bien muy pocos. Así que Pablo, algunos dicen: bueno, Pablo, lo que pasa es que después de tener esa experiencia en Atenas, Pablo ya va a Corinto y ya va como achantado, va un poco humillado. Todo ese sermón en serio, todo eso que me gasté diciendo todas esas cosas, todo ese cerebro, y no sirvió para nada. Sin embargo, el pasaje no dice eso. Sin embargo, la escritura no enseña eso. Pero vemos que Pablo, cuando llega a Corinto, encontramos que por la práctica que tenía Pablo, bueno, él comienza a predicar, él comienza a enseñar, y en Primera de Corintios, en el capítulo 2, Pablo nos deja ver la forma en que él empieza a mostrar el mensaje. Dice que no fui con palabras o con excelencia de palabras o de sabiduría. Pero antes de esto, quisiera tocar lo siguiente. Pablo dice aquí, dice: fui a vosotros para anunciaros el testimonio. ¿Qué está queriendo decir Pablo con que fue a anunciar el testimonio de Dios? Pues bien, en el verso 1 el escritor nos permite apreciar cuál es el anuncio que usted y yo debemos hacer a todos aquellos que aún no conocen la verdad. ¿Cuál es este anuncio? ¿Cuál es esta proclamación que nosotros tenemos que hacer a los que no conocen la verdad? Pablo aquí en esta sola apreciación, anunciar el testimonio de Dios, nos aproxima a la práctica del evangelismo. El autor aquí no se refiere a nuestra práctica cuando escuchamos testimonios, entonces podemos remontarnos a: no, Pablo pasó y dio un testimonio, el Señor hizo esto y esto y esto conmigo. No, Pablo está refiriéndose aquí a la anunciación de Cristo como el Salvador. Y en el versículo 2 nos deja ver esto: sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál fue el mensaje que Pablo dio en la iglesia o en la población de Corinto? A Jesucristo y a este crucificado. Así que en la anunciación que Pablo hace en esta iglesia, perdón, en esta población, tengo la tendencia a decir que es iglesia, todavía no hay iglesia, hasta ahora comienza a predicar. El autor se refiere a que proclama a Cristo como el Salvador, pero también cuando habla del testimonio está hablando de la vivencia del predicador conformándose al anuncio que hace. Es decir, si quisiera usar un ejemplo, es como que a usted le pagan por filmar un comercial de Coca-Cola, pero a usted le gusta tomar Pepsi.
¿Entienden un poco la idea? Aquí Pablo está hablando de que el anuncio que él está haciendo, él es partícipe, él es doliente del anuncio que está haciendo, él es parte del martirio que causa el anuncio que está haciendo de Cristo el Salvador. Por lo tanto, no es un mensaje pasivo, sino es un mensaje activo, que solo se proclama, pero que también se vive, que se habla, pero que también se nota. La predicación surte en nosotros un efecto activo por la obra del Espíritu Santo que realiza cuando la palabra del Señor es proclamada. Pero no solamente cuando usted escucha, sino que la palabra de Dios tiene un efecto, déjeme decirlo, que aún mayor cuando usted empieza a proclamar las verdades del Evangelio del Señor. Escuchar la palabra del Señor, venir domingo tras domingo y escuchar una y otra predicación, tomar apuntes, todo eso está muy bien. Pero ¿cómo estamos siendo parte activa nosotros de esa predicación? ¿Cómo estamos nosotros siendo, o cómo está siendo eso parte activa en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje que estamos recibiendo? ¿Estamos siendo elementos pasivos dentro de la obra de la iglesia del Señor? Debemos ser elementos activos. La obra del Espíritu Santo en mi vida me tiene que llevar a llenarme de valor, a capacitarme en la palabra, a empujarme, a motivarme a hacerlo. No solamente entonces esto es la transformación de mi vida, ¿sí? Nosotros somos transformados a través de la palabra del Señor. Y es así. Pero créame que la palabra es viva y eficaz, sobre todo cuando usted mismo puede acercarse al estudio, a la palabra del Señor y compartirla a otro. Yo creo que es dentro de las prácticas pedagógicas, pero el que enseña aprende ¿cuántas veces? 2 veces, ¿no? Dice el que enseña aprende 2 veces. Y solamente cuando usted se expone a discipular a otros, cuando usted se expone a enseñarle a otro, es donde la palabra a usted mismo lo reta a conformarse a lo que es predicado, a lo que es enseñado. Así que, hermanos, Cristo es el centro de todo mensaje predicado, todo mensaje que se proclame en la iglesia o que se proclame en una plaza o en una calle o que se proclame en un grupo familiar, un discipulado, en donde sea que se proclame el evangelio. Cristo debe ser el centro de ese mensaje predicado. No pueden ser los testimonios, no pueden ser los mensajes basados en la autosuficiencia del hombre o que usted es capaz de lograr todas las cosas, sino que el mensaje debe ser predicado es Cristo es suficiente para nuestras vidas. Usted y yo solo somos beneficiarios de esa obra que Cristo hizo. Él es quien de quien todas las escrituras hablan. Él es en quien nosotros esperamos. En escenarios como los académicos, algunos jóvenes encuentran la oportunidad de hablar del evangelio usando solamente Génesis 1. Y uno dirá, pero ¿de qué hablo? De Cristo en Génesis 1. ¿Qué puedo enseñar yo de Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en escenarios académicos donde abundan, o más bien empiezan a abundar muchachos influenciados por profesores, por ateos, es donde necesitamos allí predicar mensajes que estén hablando de Cristo, atacando también esos conceptos que el mundo quiere enseñar, que quiere remover al Señor, al creador de todas las cosas. Así que nosotros podemos usar cualquier pasaje de la Escritura para enseñar a otros el evangelio. A mí se me olvidó decirle a los hermanos del tinto que hoy lo prepararan antes. ¿Cuáles eran las buenas noticias? ¿Cuál era el mensaje que los predicadores del Nuevo Testamento
predicaban? ¿Cuáles eran esas noticias, esas buenas nuevas que los predicadores del Nuevo Testamento hablaban? Pues el denominador común, y es obvio y es evidente, vuelvo y repito, voy a volver a repetir, y el denominador común es Cristo. Eran las noticias acerca de Jesús, eran noticias acerca de que el Hijo de Dios se había encarnado en el mundo, que el Hijo de Dios había nacido. Hace unos días algunos hermanos estaban muy navideños, estaban el rey ha nacido, y estábamos, sí, todos, ha nacido. Pues bien, esas eran las buenas noticias que los apóstoles predicaban, que el Cristo, el Mesías, ha sido encarnado, pero también que se ha ofrecido en expiación y ha sido llevado a la cruz y ha sido levantado en gloria como el Hijo de Dios, como el sacrificio excelente. Ese es el mensaje que usted y yo debemos predicar, el mismo mensaje que predicaron los apóstoles. Mírelo usted en Hechos, cuando la iglesia empieza a crecer, ¿cuáles eran los mensajes que se predicaban? Cristo, solamente Cristo. El sacrificio excelente expuesto, el sacrificio excelente presentado. Él se sacrificaba a sí mismo. Él ejercía su función ahora como sacerdote, se ofrecía, él era el que ofrecía y se ofrecía a sí mismo, pero también como profeta, anunciando la ley, poniendo la ley en el corazón del hombre, pero también como juez, como rey que juzga a todos aquellos a quienes se niegan, menosprecian su palabra, menosprecian las buenas nuevas, menosprecian el camino que Él ha labrado para nosotros. Las buenas nuevas son que el Salvador ha nacido ya y ofrecido fue, y aguardamos nuevamente su regreso. Aguardamos. Los creyentes, usted, yo, en cualquier iglesia donde hay creyentes genuinos, cada uno tiene una misión importante. Somos enviados, hermanos, somos enviados al mundo, no para estar conformados al mundo, sino para no estar acomodados en el mundo, no vivir en las tendencias del mundo, no a camuflarnos en él, sino a marcar diferencia, proclamar el mensaje de Cristo. Y así los que están cerca de nuestros círculos puedan creer el anuncio que hacemos. Pero ¿cómo creerán si nos vemos igual? Pero ¿cómo creerán si aparentamos ser lo mismo que el mundo? Pablo, cuando mencionaba anunciaros el testimonio de Dios, Pablo podía vivir, encarnar en sí mismo a Cristo. Así que nuestra misión, nuestro llamado es el de estar aquí en donde Dios nos haya puesto, en los lugares en los que Dios nos ha dispuesto a estar, trabajo, en la sociedad, en el nivel social en el que estemos, no para acomodarnos, sino para anunciar el mensaje de Cristo, que eso probablemente pueda incomodarnos a nosotros e incomodar a los otros. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que incomodarnos? No tanto porque, bueno, sí, la verdad es que la palabra del Señor también a veces nos pone así como los codos y nos maltrata un poco. Pero también la anunciación de la verdad del Señor nos traerá mayor incomodidad, porque muchos a los que les anunciamos no querrán ser nuestros amigos. ¿Qué hace el creyente común o que todavía no ha madurado y está en un entorno en el que es difícil tal vez ser creyente? Entonces empieza a ceder a los deseos de sus amigos, de sus compañeros. Empieza a ceder a las invitaciones o a los deseos que tiene en sí mismo para encajar en la sociedad. Entonces todos fuman en la oficina, pues creo que yo puedo hacerlo, porque si no, pues no me ven fumando, pues ya me ven diferente. Pues no, hermano,
No estamos aquí para amoldarnos a eso, sino para hacer luz, para brillar en medio de esta oscuridad. Y el testimonio nuestro marcará una gran diferencia. Seremos entonces reconocidos como hijos de Dios. Pero ¿qué debemos anunciar? Pablo dice, anunciaros el testimonio de Dios. El anuncio es la manifestación del Mesías. El anuncio es la manifestación de Cristo. Y este anuncio debe hacerse ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Sin descanso, hermano. Yo estaba meditando acerca de esto y yo decía, bueno, pero nos gustan las vacaciones. La verdad que es muy rico descansar y salir a pasear y esto. Pero al fijarme en estos pasajes, yo veo que ellos trabajaban sin descanso en el anuncio. Que sus ojos estaban puestos en la gloria venidera y no en la terrenal, no en el descanso acá. Porque sus ojos estaban puestos siempre, los apóstoles tuvieron sus ojos puestos siempre en Cristo, en que el tiempo apremia, en que el tiempo es corto, limitado. ¿Quién sabe aquí cuántos días tiene? Todavía, horas. ¿Quién puede determinar aquí sus años? Entonces, a prisa debemos ir en la anunciación del mensaje del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta su aparición, hasta que el Señor regrese. Anunciamos que Él vino, anunciamos su muerte, anunciamos su resurrección, anunciamos que el Señor ha conformado un cuerpo para sí mismo. En otras palabras, el mensaje del Evangelio lo puede usted encontrar en Génesis 1 hasta Apocalipsis, el último capítulo 22. Tal vez había oído también decir que cuando se iba a hablar sobre algún tema evangelístico, se deben usar solo los 4 evangelios. Yo en algún tiempo yo había entendido eso. Pero yo encuentro al Señor manifestándose a través de su creación. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Señor mismo se ha revelado a todos. Pero este misterio, el misterio del que nosotros predicamos, que ha sido revelado, que es Cristo Jesús, este es el que nosotros tenemos que anunciar, que nosotros tenemos que verbalizar. Pero tenemos cierta tendencia también a veces a querer suavizar la palabra del Señor, a querer suavizar el mensaje que el Señor ha dispuesto. Y hay cierta tentación en nosotros, en que el Evangelio debe ser presentado como una solución a los problemas. Una tendencia a que el Evangelio debe ser presentado como la solución a la muerte, a la soledad, al desamor, a la tristeza. Tiene problemas financieros, venga. Tiene problemas de pareja, venga. Tiene problemas de cualquier índole, venga. Y entonces el Evangelio es presentado como soluciones. Aquí, sí, cambiemos el nombre. Iglesia Soluciones. Ese es el que estaba buscando. Gracias. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Y hay esa tentación en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque vemos en el mundo que pasan esas cosas. Vemos gente con muchos problemas. Vemos gente con demasiada tristeza al borde del suicidio. Y entonces queremos presentar un evangelio que es la solución para eso. Pero déjeme decirle que eso es un gravísimo error. Porque el evangelio no es la solución a esas cosas. El evangelio es la solución a la más grande falencia que tiene el hombre. Y es la falencia del Creador, la falencia del Señor. Esas otras cosas como la soledad o el desamor o todas esas cosas, el Señor las solucionará. El Señor traerá gozo, traerá paz al corazón. Pero presentar el evangelio como solución a esas cosas es un placebo, es un medicamento que no tiene efecto alguno en la enfermedad terminal que tenemos nosotros. Es como tomar
acetaminofén o darle de tomar acetaminofén a una persona con una enfermedad terminal. Muchos mensajes que usted puedan oír con el propósito de evangelizar a otros pueden estar haciendo uso de estas debilidades en el hombre, de estas falencias del hombre. Tratados, por ejemplo, que puede encontrar en la calle o que teníamos a la mano antes, en donde hablaban sobre si tiene problemas financieros o tiene problemas de pareja. Y encontramos un factor común en esto. Encontramos que llegan personas a la congregación buscando solamente solucionar el problema. Y déjeme decirle que lo solucionan, pero no vuelven. Pero abandonan. Porque solo buscaban una satisfacción temporal. Solo buscaban satisfacer una necesidad. Pero a veces la culpa está también en que la predicación se basó en eso, en prometer que el evangelio sería una respuesta a ese tipo de falencias. Y eso es lo que no debemos predicar. Eso es lo que no debemos enseñar. El evangelio trae solución a la más grande dificultad que tiene el hombre, y es la separación, la falta de comunión con el Creador, la falta de comunión con el Padre. Obvio, también el evangelio trae como respuesta, como solución a nuestras vidas el ser librados de la condenación, del juicio de Dios. Y ahorita vamos a hablar acerca de esto. Así que toda nuestra evangelización debe ser realizada amando al prójimo. Y aquí toco otro punto. ¿Por qué? Porque no solamente está en el mensaje, voy a hablar de Cristo, voy a presentar el evangelio, sino que el evangelio debe ser presentado amando al prójimo. Y déjeme darle un ejemplo para esto. A los que tenemos hijos, y sobre todo pequeños, y les servimos el plato y les ponemos un par de brócolis ahí. Bueno, a mi hijo le gusta el brócoli, no, con él no sirve el ejemplo, pero tal vez a algunos no les gusta el brócoli, ¿verdad? Entonces les ponemos un poco de brócoli ahí. ¿Qué pasaría con él? ¿Cuál sería la primera reacción natural, no? Pues naturalmente, no, el brócoli huele mal. ¿Sí? Algunos piensan así. Y lo rechazaría. Pero usted le ofrece una paleta, un helado, y él va a decir, no, no, papá, eso me hace daño. Eso no me gusta. Estoy seguro que no va a decir eso, ¿verdad? Pero usted como ama a su hijo, como usted ama a su hijo, usted no le da lo que él quiere, sino usted le da lo que él necesita. ¿O acaso usted alimenta a sus hijos con, bueno hijo, te voy a dar paletas todos los días, paleta a la comida, paleta al almuerzo, al desayuno? No. Creo que la única paleta que se le va a dar es o almuerza o le doy con la paleta, ¿sí? Pero es porque amamos a nuestro hijo que procuramos su bien. ¿Es cierto o no? Ahora, en ese ejemplo que estoy haciendo, el amor es fundamental en que compartamos el evangelio, porque necesito amar al prójimo para ver que él necesita a Cristo, para ver que él necesita al Salvador. Creo que parte muy grande, sí, es una parte muy grande en nosotros el que no compartamos el evangelio, es que nos falta amor por los perdidos, amor por los que no conocen la palabra del Señor, amor por aquellos que tienen una ausencia total de Cristo. Nos falta amar a aquellos que se han perdido o que permanecen en las tinieblas. Pero el amor es el elemento fundamental que marcará mi empeño por lograr hacer esto, por lograr evangelizar. Uso también este ejemplo para decir que cuando hay falta de amor, algunos
Cuando hay falta de amor, algunos cumplen con el evangelismo o con hablarle a otros por cumplir, por salir del paso. Y van ofendiendo a los oyentes. Y van atacando a las personas, generando barreras, generando ya impedimentos para que el mensaje pueda llegar. El mensaje puede ser, voy a decirlo así, espero que me entiendan, el mensaje puede ser un poco ofensivo y escandaloso en su propia esencia, porque cuando es ofensivo y escandaloso es porque ataca una falencia, un pecado en mi vida. Pero el mensaje no puede ser ofensivo o escandaloso porque yo lo escandalizo o porque yo quiero ofender al otro con el mensaje de Cristo. Déjeme darle este ejemplo. Pablo, ahí en Hechos 18, cuando leíamos lo de Corinto, él estaba en Atenas. Cuando él llega a Atenas, dice que se enardeció su corazón al ver la cantidad de idolatría. Imagínense que le dan la oportunidad a usted y usted está así, enardecido su corazón por, oh, estos son muy idólatras. Y le dan la oportunidad de estar en la tarima ya. Y va a presentar el evangelio. Y lo primero que va usted a decir de pronto es, idólatras. ¿Era verdad? Sí, hermano, es verdad. Eran idólatras. Pero la sabiduría que el Señor pone en el apóstol es empezar a hablar del Creador, de la razón de ser de todas las cosas. Y exponer así a Cristo, y exponer así al que vino, murió, resucitó, por quien nosotros tenemos esperanza. Así que nuestro mensaje no puede ser una ofensa a los creyentes porque nosotros queramos ofender. Tal vez el mensaje será ofensivo y tendrá que ofender porque en su naturaleza ofende el pecado del hombre. Por ejemplo, con todo esto del orgullo gay, el mensaje es ofensivo a eso. El mensaje del evangelio es ofensivo a esto. Pero aquí es donde tenemos que exponer el mensaje, tenemos que hablar de las verdades, de lo que la Escritura enseña, tenemos que hablar de Cristo. Es una población que necesita que amemos a esos prójimos también, para que ellos conozcan, se arrepientan de su pecado, abandonen su orgullo. ¿Por qué toco estas cosas? ¿Por qué he dicho todas estas cosas? Anteriormente les hablaba de que el testimonio de Cristo no solo es verbalización, sino que también viene acompañado de la vivencia. Si en Cristo no hubiese habido amor por los perdidos, usted y yo no estaríamos acá. Cristo fue juzgado por los de su generación, los fariseos, por los de la élite, por ir con las personas con las que ellos no se juntaban, pero el Señor, lleno de amor y de misericordia por esos perdidos, fue allá, fue por ellos. El amor nos hace comprensibles a las circunstancias y situaciones del oyente, pero tenga mucho cuidado con esto, porque también tendemos el riesgo de cambiar el mensaje para que entonces ya no, de pronto me van a rechazar si les digo esto, ¿no? Si la Escritura lo dice, usted debe decirlo. Y aquí en este punto yo quiero decirle que el mensaje de la palabra del Señor debe permanecer inmaculado, debe permanecer limpio, debe permanecer intacto, preciso como el Señor lo ha entregado. Vuelva sus ojos al pasaje, ahí en el capítulo 2, verso 1. Y Pablo dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Al principio les había dicho que Pablo se había mandado tremendo discurso ante los filósofos, ante las personas en Atenas. Pero a los corintios viene y les dice, yo no fui con excelencia de palabras, es sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Para muchos de nosotros es conocida la práctica, por ejemplo, de pasar al frente y dar testimonios. No estoy en contra de eso, pero creo que no es el escenario para hacerlo. También que hay muchos predicadores que pasan el 60, el 70% de su predicación y de la enseñanza hablando de testimonios. ¿Qué aprendimos?
ah, algunas anécdotas. Miren, cada oportunidad que nosotros tenemos de anunciar, de hablarle a alguien, no la desaproveche. Esa es la oportunidad que Dios le está dando para hablar de Cristo. Esa oportunidad no puede convertirse en la oportunidad de hablar de nosotros mismos, de exponer nuestras experiencias, de lo que ahora soy o de lo que yo fui. Esa oportunidad debe ser la oportunidad de exponer al Creador, que Él es el modelo. Usted no es ningún modelo. De hecho, algunos usan sus experiencias y sus propios modelos para predicar acerca de esto, y eso no es correcto. Están predicándose a sí mismos. Claro, si Dios ha hecho algo en su vida, Dios ha transformado todo su ser, ha hecho un cambio increíble en su vida, glorifique a Dios por eso. Pero ese no es el centro del mensaje de la anunciación del Evangelio. Pablo comienza a exponer que en la anunciación del mensaje no usó palabras excelentes o excelencia de palabras o de sabiduría. Y esto es que Pablo no usa palabras tan intelectuales, adornadas, tampoco llegó contando historias o haciendo, algunos me van a malinterpretar esto tal vez, o haciendo obras de teatro. Pablo fue directo al punto, fue a exponer a Cristo crucificado. Y por eso él dice, yo no fui con excelencia de palabras. Esta expresión indica que la forma en la que Pablo presentó el Evangelio no fue usando tan adornadas palabras o intelectuales, sino con un mensaje sencillo, hermano. Un mensaje simple, que pueda ser entendido por todos. Apuesto que, bueno, no debo decir apuesto, pero estoy seguro de que si Pablo llega con palabras tan intelectuales como las que había usado con los atenienses, pues habría sido difícil que les entendieran los corintios. ¿Sabe por qué habría sido difícil que entendieran los corintios? Porque en el capítulo 3, en el versículo 2, Pablo les dice a los corintios, os di a beber leche y no viandas. ¿Y qué pasó? Seguían algunos viviendo la vida carnal, sin entender todavía el Evangelio. Y eso que fue sencillo. Entonces Pablo no usó palabras tan adornadas, tan intelectuales, sino un mensaje sencillo que pudieran comprender. Por eso Pablo les va a decir aquí que les dio a beber leche y no viandas, porque no eran capaces de digerir un mensaje tan complicado. No quiere decir que los corintios eran ignorantes. Estaban en una posición estratégica en la que podía el mensaje llevarse a diferentes partes del imperio, y a la vez implicaba que habían personas muy capacitadas, muy académicas dentro del público al que se estaba dirigiendo Pablo. Pero el mensaje aquí es un mensaje sencillo: predique a Cristo. Hay hermanos aquí con una capacidad de hablar de Cristo que no, ellos no se paran aquí ante el púlpito, pero tienen una capacidad de tomarse un tinto con otra persona y empezar a hablar del Evangelio. Yo soy capaz de tomarme el tinto, hermanos. Pero son dones que Dios ha dispuesto en cada uno. Ahora, cuando Pablo dice que usó palabras, no con excelencia de palabras o de sabiduría, no quiere decir que Pablo cambió el mensaje. Pablo está, voy a tratar de cambiar el mensaje, a ver si lo hago con plastilina. No. Pablo fue fiel al anuncio. De hecho, Pablo le encarga a Timoteo que sea fiel a la palabra, que permanezca el mensaje en la forma idónea en la que fue transmitido como embajador. Lo presenta simplemente con sencillez y precisión. Él podía presentarles un mensaje intelectual, tenía las capacidades académicas para hacerlo, pero no lo hizo. No lo hizo. Por el contrario, Pablo adopta una forma de trabajo en la que más adelante en Corintios también lo va a decir, en el capítulo 9:20, que él se hizo a los judíos como a judíos, a los que están sin ley como si estuviera sin ley, a fin de ganar a algunos, al menos. Pero el mensaje permanece intacto. Cada palabra debe ser expresada, como él lo dice en el versículo 3, con mucho temor y temblor. Yo cuando me subí tenía mucho temblor,
Temor, hermanos. En este ejercicio creo que mis hermanos que predican también me van a sentir en lo mismo, o solo me pasa a mí. Pero uno se sube con mucho temor y temblor. Aún lo tengo, ¿de acuerdo? Aún lo tengo. Pues corremos el riesgo de añadir cosas que la Escritura no dice. Y de que usted crea las cosas que la Escritura no dice que yo dije. Doy ejemplos de esto. A propósito, hoy es Puente de Reyes, ¿no? Bueno, estamos en Puente de Reyes. La Biblia no dice que eran reyes. Podemos hablar de esto. Tampoco dice nombres, ni cuántos eran, ¿cierto? Pero a veces alguien puede equivocadamente, ignorantemente enseñar acerca de esto. O podemos enseñar que Dios bendice al dador alegre. ¿Ha escuchado ese pasaje? Muchas veces. Pero déjeme decirle que la Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre. Dice que Dios ama al dador alegre. Y ese solo cambio es suficiente para trastornar todo el mensaje. Todo el mensaje. Así que por eso es que nosotros, cuando hablamos del Evangelio, debemos hacerlo con mucho temor, hermano, con mucho temblor, porque estas sutilezas que a veces se enseñan, estas imprecisiones, echan a perder la cosecha, echan a perder vidas enteras. Debemos instruirnos bien y exponer la palabra con temor y temblor, para que el Evangelio no sea trastornado por nuestras ideas o formas de percibir el entorno. Y explico esto porque es la forma también más habitual en la que nosotros trastornamos el mensaje del Señor. Puede ser una forma en la que nosotros trastornamos el mensaje del Señor. Y es que basamos a veces la realidad del Evangelio, o sea, lo que la Biblia expresa, en la forma en la que yo lo vivo. Y hago más valedera, o más valedera, más bien, la forma en la que yo vivo el Evangelio que lo que la Biblia dice acerca del Evangelio. Y escuchamos personas diciendo, lo que Dios mira es el corazón, no el exterior. Pero olvidan que lo que en el exterior hay es lo que emana del corazón. Pero también la Biblia dice que en el corazón se gestan malos deseos, pasiones. Entonces tienden a relativizar el Evangelio, y no hay relativismos en el Evangelio. La verdad es absoluta, y esto también es ofensivo y escandaloso para algunos, porque no pueden concebir la idea de que el Evangelio es uno solo y que la verdad es una sola. No es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad del Señor. Si naciones enteras, naciones como la nuestra, fueran gobernadas con absolutos como los que la Biblia nos enseña, tendríamos justicia, tendríamos realmente un sentido de la justicia, hermanos, que es lo que más falta en nuestras naciones, en nuestros países. Pablo también en la segunda carta a los Corintios, hablando acerca de presentar el mensaje, o yo lo voy a usar un poco acerca de esto, presentar el mensaje sin mancha, inmaculado, limpio, puro. Pablo habla en 2 de Corintios de que el mensaje es presentado con sinceridad, en el capítulo 2, verso 17, como de parte de Dios y delante de Dios. Y es que Pablo es consciente que está presente el que da el mensaje. Él es el que escucha el mensaje, él es el que juzga el mensaje que Pablo está enseñando, y él es el que dice si el mensaje es fiel, porque está delante de Dios. Pero el mensaje que Pablo está anunciando también es el mensaje que ha sido proclamado por el Señor, y por eso Pablo aquí se pone en la función como de embajador. ¿Por qué? Porque nosotros como embajadores solo decimos lo que el reino está diciendo, y el reino dice esto y nosotros anunciamos aquello. No, no es así. Nosotros lo que el reino dice, esto anunciamos, ¿verdad? Por ahí hay una cadena de WhatsApp que anda rotando por ahí, en donde un predicador, no sé de qué ciudad o de qué país es, dice que tiene una visión, y que tiene una visión con el Señor en que las almas se están perdiendo.
Y que en esa visión el hombre ve que tienen un gran rollo con muchos nombres escritos, pero los nombres en ese rollo se están borrando. Se están borrando porque la iglesia no está orando. Y se están borrando um, porque nadie está predicando, porque nadie está enseñando. Y usa ese mensaje que está diciendo ahí. Lo estoy buscando acá, permítame un segundo. Que esas personas que están borrándose de ese gran rollo, están muriendo sin reconciliarse con Él. Que esas personas son las que se apartaron y están muriendo. Y que están retrocediendo. Y que ya no quieren continuar el Evangelio. Yo lo que veo en ese mensaje, en esa cadena de WhatsApp, si a usted le llega, si no yo se la envío, pero para que estudie, para que tenga criterio acerca de esto, es que la salvación depende de usted, hermano. Y que los que se pierden depende de usted. Pero yo en la escritura encuentro que la salvación es del Señor, depende sola y absolutamente de Él. Y mensajes como estos son a los que, si algún ángel les hablase otro mensaje, otro evangelio, tengan cuidado. Pablo permanece más o menos año y medio con la iglesia de Corinto, enseñándoles la palabra, discipulándoles, predicándoles todo el tiempo el evangelio. Y al final es conformada una iglesia con muchas dificultades, a la verdad con muchos problemas. Hermanos, es una iglesia terrible, el pastor de esa iglesia, hermanos, terrible. Pero Pablo tiene que escribirles esta carta para hablar acerca de la verdad de Cristo, del mensaje que les fue anunciado, y que regresen y pongan sus ojos. Y Pablo usa el término hermanos porque tienen la misma fe o la misma esperanza. ¿Recuerdan cuando hablaba de Gálatas? Que les dijo insensatos y todo. Pero que tienen la esperanza, que Pablo confía en que el Señor los ha guardado a ellos y que la esperanza está firme en el Señor. Pues Pablo aquí les escribe a ellos y les dice estas cosas, que el mensaje no fue con excelencia de palabras, que no fue una imaginación de Pablo, o él usó argumentos propios o de la filosofía o de la sabiduría humana para tratar de convencerlos, o que un mensaje que se ajustara a ellos, sino fue el mensaje de Cristo crucificado, y que ese es el que puede vivificar al hombre, que puede santificar al hombre. Y hace alusión a esto para traer a la mente de los corintios acá que la confianza está puesta en el Señor y de que solo dependemos de Él, que tenemos la tendencia a salirnos, a desviarnos, a malinterpretar el mensaje y pensar en nosotros que podemos seguir andando en nuestra vida como si nada y seguir siendo creyentes. Ahora, dentro del ejercicio del evangelismo y de la predicación del evangelio, a veces quisiéramos encontrar indicadores de que estamos haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, el resultado del evangelismo a veces tiene que ser números. Entonces vamos a hacer una gran jornada evangelística y al final vamos a tomar los nombres de las personas que se convirtieron ese día. Y medimos el impacto del evangelismo por el número de personas que se han convertido ese día. Pero dígame, ¿quién tiene un conversómetro para decir quiénes genuinamente han creído en el Señor? El resultado del evangelismo no son los números, hermanos. El resultado del evangelismo es la fidelidad al mensaje expuesto. El resultado del evangelismo es la exposición del mensaje, así se haya convertido solo uno, o tal vez ninguno. Se han enviado muchos misioneros y han muerto muchos misioneros para predicarle a los musulmanes, y a lo mejor ninguno se ha convertido. ¿Será que han sido ineficaces? No, hermanos, es que esto no se mide en números, esto no se mide en cantidades. Aquí no hacemos grupos en el que tenemos que crecer exponencialmente. Aquí anunciamos y predicamos el mensaje de Dios, y ese es nuestro llamado. Crea 1, 2, 3,
pero igual cumplimos el mensaje y predicamos y amamos a las personas a las que le predicamos. Ahora, no se debe ajustar la verdad para que guste al oyente. Si incomoda, pues la verdad pone en evidencia el pecado, la verdad. Pero no debemos cambiar el mensaje para que sea más suave. Se predica tal cual es. Alguien me había pedido que le ayudara con algunas palabras para un funeral de una niña. Era la hija única de una señora. Tenía tal vez 11 años. Ninguno era creyente. Y lo primero que me vino a la mente fue, pues démosles palabras de aliento. Como decirle que la niña está en un mejor lugar, que la niña está con Dios, que Dios nos ama a todos. Qué malo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero no pude decirle eso, hermano. Porque contradecía la esencia misma del Evangelio. Por el contrario, solo tuve que decirle a la persona que la niña murió y que está en el lugar donde reposan todos los muertos. Qué esperanzador, ¿no? Qué difícil. Pero que ellos que están ahí tienen hoy la oportunidad de escuchar un mensaje, una esperanza, que es en Cristo. Tal vez no para la niña, pero sí para sus propias vidas. La esperanza es Cristo. La esperanza no era que la niña está en el cielo o que la niña fue a tal lugar. La esperanza es que hoy ellos pueden escuchar un mensaje salvador para sus vidas. Así de crudo pudo haber sido para el discípulo al que el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y qué fácil sería entonces ante situaciones como estas, como un funeral, tentarnos a cambiar y trastornar el mensaje. El mensaje que proclama el Evangelio debe incluir inevitablemente también, para cerrar, hermanos, la sentencia que trae a aquellos que no creen. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Créame, hermano, que aquellos que no creen, que no vienen a los pies del Señor, porque ya están. La Escritura dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice va a ser condenado, sino ya ha sido condenado. Y es que en la cruz han sido redimidos, han sido salvados los que tienen que ser salvados, pero a la vez automáticamente han sido condenados con la misma sangre los que deben ser condenados. También qué crudo hablar acerca de esto, pero cuando es predicado el mensaje del Señor, de la cruz, debe ser anunciado también la misma condenación a los que no creen. La evangelización habla del castigo, pero no habla de que el castigo es quitado mediante Cristo, sino que el castigo es trasladado a Cristo. ¿Sí? Porque muchas veces tendemos a equivocarnos un poco cuando hablamos del perdón de pecados, y es como que ya se quita el castigo. No, omitamos el castigo. No, hermanos, el castigo por sus pecados, por mis faltas, no ha sido quitado, sino que fue trasladado a Cristo, ha sido remitido a Él. La ira es derramada sobre Cristo. Pero los que no han creído en las palabras como las que menciona Juan ahí, pues déjeme decirle que sobre ellos cae el juicio y la ira venidera del Señor. Y eso también debe ser anunciado a todos aquellos. Así que la comisión, hermanos, en esta mañana, de usted y yo, de cada uno de los que están acá, es proclamar el Evangelio en las formas distintas en las que el Señor le ha dado a usted dones, talentos para predicar el Evangelio. Y el versículo 5, Pablo dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, un falso evangelio, un evangelio trastornado, o un evangelio que se presenta como la solución a los problemas, produce falsos cristianos.
Entonces, cuando predicamos ese tipo de mensajes, entonces cuando presentamos un mensaje que es una solución a la soledad o a la tristeza, etcétera, parece que nuestro público es un público objetivo. ¿Cuántos están tristes en esta mañana? Y entonces a estos va el mensaje. Pero todos tenemos necesidad de escuchar más bien el Evangelio, que ese es general, aplica para todos. Ese nos constriñe, nos, nos aprieta, no sé cómo decirlo, o sea, oh. La fe que compartimos está fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Una fe fundada, por ejemplo, en las emociones, en esos momentos en los que se anuncia un mensaje en el que todo es emocional, que todo está plagado de, póngame música de fondo, por favor, y lo hacemos así con música de fondo. Creamos esa atmósfera. Pues muchos van a llorar y muchos van a decir, yo quiero ser cristiano. Pues esos son cristianos emocionales que se van a derrumbar pronto, llevados por cualquier viento. La fe también basada o fundada en ritualismo, son religiosidad muy farisea, produce cristianos sin el suelo adecuado que es Cristo. También perecerán. Que, hermanos, en esta mañana la invitación es: anuncie a Cristo y a este crucificado. Pero no solamente anuncie, viva a Cristo en su vida. Viva a Cristo en su ser, en todo lo que hace. Señor, te damos gracias en esta mañana, Altísimo. Ruego, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo nos convenza de la inherente necesidad, Señor, de hablar tu palabra, de enseñar a otros, de compartir tu mensaje, Señor, de vivir el mensaje, de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de anunciar, Señor, la salvación que es por medio tuyo, Dios, de anunciar a todos aquellos que están en tinieblas, que viven en la oscuridad absoluta, Señor, tu luz admirable. Permítenos compartir, Dios, danos las oportunidades, danos el valor, la fortaleza, las palabras, el denuedo para anunciar tu nombre, Señor. Ayúdanos, perdona las veces que hemos tenido oportunidad, Señor, de anunciar. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos. Guíanos, Señor. Tu Espíritu Santo ponga palabras en nuestra boca, Señor, pero que también ponga el deseo de escudriñar y de buscar en tu palabra día tras día, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por la congregación que hoy se reúne, Señor, a adorar tu nombre. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus trabajos, y allí donde están puedan ser luz, puedan brillar, Señor, como hijos tuyos, que puedan proclamar a sus compañeros, sus vecinos, sus amigos, Señor, tu mensaje, Dios. Y que con amor, Señor, seamos llenos para hablar a todos aquellos que tienen necesidad, pero que en condiciones normales nosotros no nos acercaríamos. Llénanos de amor por todos aquellos que necesitan escuchar tu palabra, Dios. Ten misericordia de las veces en que no nos atrevemos, Señor. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos. Gracias, eterno Creador. Amén. Bien, amados hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga.